Pero hoy vamos a volver a Efesios. Lo último que compartió José era que somos creados, versículo 10, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y allí comentaba entonces al respecto de este texto obras de gracia, de misericordia, de amor y de compasión, que los cristianos estamos llamados a mostrar la gracia, la compasión, el amor y el perdón de Dios, lo que hemos recibido, también mostrarlo y dárselo a otros. El Señor me hablaba, yo les contaba, también les proponía un motivo de oración, no sé si han estado orando por eso. Y vamos a leer entonces lo que sigue ahora, a partir del versículo 11, que es cómo el Señor, a través de Pablo, comienza a aterrizar o a llevar a la práctica lo que acaba de decir, estas obras de misericordia, de compasión, de perdón y amor. Versículo 11 de Efesios 2. Por tanto, ¿qué? Como han sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, o sea, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Solamente hasta ahí vamos a leer hoy. ¿Qué título tienen sus Biblias o sus versiones? Reconciliación por medio de la cruz. ¿Otro que tenga otra versión? Unidad en Cristo, esa es NBI. ¿Quién más? Unidad y paz por medio de Cristo. ¿Alguien tiene alguna otra versión con otro título? ¿No? Bueno, más o menos todas andarán por ahí. Ustedes que tienen Biblias electrónicas y que las digitales y que las pueden leer en sus celulares. Habíamos dicho en alguna oportunidad que a veces los títulos que nos fueron puestos por los autores originales, los títulos desvían la atención porque por ahí no es el tema exacto que está hablando el autor. Pero en este caso, no es. El título de la mayoría de las versiones resume muy bien la idea que tiene Pablo en mente y en corazón por el Señor cuando escribe reconciliación por medio de la cruz, unidad en Cristo, ¿cómo decías? Unidad y paz por medio de Jesús o algo similar. ¿Todos saben de qué se trata o en qué consistió el muro de Berlín? ¿Saben? Más o menos, a grandes rasgos, en Alemania, en Berlín, bueno, en toda Alemania, pero después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida, ¿recuerdan? En dos, una parte en el este, que estaba bajo el dominio socialista, y una parte o un bloque del occidente, que era la Alemania libre. Y en ese contexto comienza a haber una caída económica, una crisis política en la Alemania del Este, la Alemania socialista, por lo que muchas personas de este lado querían pasarse para el otro bloque occidental de Alemania. Así que había fuga de capital, fuga de personas, fuga de cerebros, es lo que se llama, muchos profesionales se iban a la Alemania libre a buscar una mejor vida, y en el año 1961 el gobierno de Alemania del Este decide construir un muro que impida el paso de este lugar hacia el otro. La Alemania del Este, la República Democrática, hacia la República Federal.
El muro de Berlín tenía 123 kilómetros de largo, se construyó en una noche y una madrugada, del 12 al 13 de agosto de 1961. Así que, por ejemplo, si el muro se construyera en la avenida Las Heras, eso sería como si nos acostáramos esta noche y mañana nos levantamos y quedamos separados de Samuel, de Nahuel, de Fátima, nosotros los que vivimos de aquel lado, no los podemos ver más, no podemos cruzar. De una noche hacia la otra, ya no nos encontramos con Emilia, no nos podemos ver más. Hay que cambiar las nenas de escuela porque la escuela está de este lado, así que hay que buscar una de aquel otro. Y si trabajabas, bueno, buscar otro trabajo del otro lado, ya no podés pasar. Quedó partida Alemania. En esa ocasión, tropas se ubicaron allí en la frontera de Berlín Este y Oeste, impidiendo el paso mientras se construía el muro de Berlín. Las líneas de subterráneo siguieron funcionando, pero no paraban en las estaciones de la Alemania del Este, así que esas quedaron como estaciones fantasma. O sea, el tren simplemente pasaba por ahí y no se detenía. 192 personas murieron por disparos intentando cruzar de la Alemania del Este hacia el Occidente. No hay registros de que haya sido al revés, de que del Occidente hayan querido pasar al Este. Y otras 200 personas resultaron heridas por lo mismo, por querer cruzar de un lugar hacia el otro. No eran dos Alemanias, habitualmente así se habla de eso, que decimos había dos Alemanias hasta 1989, en realidad era una sola Alemania dividida. Un país, una nación, que estaba partido ideológicamente, políticamente, y ese muro evidenciaba o graficaba la división mucho más profunda, que era una división de pensamiento o de una manera de entender la sociedad, el Estado, la libertad de las personas y demás. En 1989 cae el muro de Berlín y ellos, recuerdan ese día, le llaman el punto de inflexión o el cambio, que es lo que le da título al mensaje de hoy. El punto de inflexión, la caída del muro. Yo espero que este hecho de la historia moderna nos ayude a entender más o menos qué es lo que el apóstol Pablo tiene en mente y en el corazón a la hora de escribir esta epístola a los Efesios. Porque es justamente la imagen que Pablo usa en el versículo 14 de Efesios 2. Hay una pared que estaba causando una división, pero que ha sido derribada en Cristo Jesús. Alan Hugh Manil dice que Efesios es un tratado teológico o, más bien, una meditación espiritual. Quiero leerles lo siguiente. El pensamiento clave de Efesios es la recapitulación de todas las cosas en Jesucristo. La palabra griega y teológica para eso se llama anakefalaiosis, es la unión de todo en Cristo. En la naturaleza, tal como la vemos nosotros ahora, no hay nada más que desunión y desarmonía. Se presenta con las fauces y las garras ensangrentadas. El dominio humano ha quebrantado la unión social que debería existir entre el hombre y los animales. Los hombres estamos divididos entre sí. Las clases sociales están divididas. Las naciones también. Nosotros tenemos un ejemplo de la famosa brecha en nuestro país. Las ideologías, lo mismo. Los judíos divididos de los gentiles. Lo peor de todo es que hay desarmonía entre la humanidad y Dios. La persona humana que fue creada para la comunión con Dios está alienada, alejada de Él. Así que en este mundo apartado de Cristo no hay nada más que desunión. Y esa desunión no es el propósito de Dios, pero puede llegar a ser unidad solamente cuando todas las cosas están unidas en Cristo. Así pues, estoy leyendo a William Barclay, dice él, tenemos una doble tesis en Efesios. La primera es que Cristo es el instrumento de Dios para la reconciliación. Cristo es el instrumento de Dios para la reconciliación. La segunda es que la iglesia es el instrumento de Cristo para la reconciliación. La iglesia debe traer al mundo a Cristo y dentro de la iglesia han de desaparecer todas las particiones de separación. Repito eso último. La primera tesis es que Cristo es el instrumento de Dios para la reconciliación. Y la segunda tesis en Efesios es que la iglesia es el instrumento de Cristo para la
reconciliación. Eso es lo que tiene Pablo en mente. Le voy a pedir a Paula y a Isra que pasen acá al frente un poquito y a Nahuel, por favor. Necesito que me ayuden con algo. A Paula y a Israel le voy a... Ellas ya saben, entonces ellas me van a guiar. Y a Nahuel. Ustedes van a sostener acá un pequeño hilo, el TP blanco. Vos venís de este lado, no. ¿Vos, el rojo, el hilo rojo? ¿Sí? O sea que, cuidado ahí, hazlo un poquito más para atrás, que quede tirante el hilo rojo que dice que nos une a una persona, ¿no? ¿Vayan esa teoría? Una película y no hilo rojo. Entonces, muy bien. Vos para allá, Pauli, mirá ahí donde está el aprille. Muy bien, están separados, ¿ven? Por supuesto que lo que tienen en común es este filo, pero ellos están separados antes. Así que yo voy a pedir que ustedes no suelten el hilo, ¿eh? No tienen que soltarse el hilo, que no caiga, que no pierda tensión tampoco, ¿sí? Mientras yo enrosco el fibrón, ¿qué está pasando con ellos? ¿Se están acercando a qué? Se están acercando hacia el fibrón. ¿Y qué más? A ver, bien, voy a tratar de enroscar, Cristina, ¿eh? ¿Verdad? Ya les hago un nudo. Muy bien. ¿Cómo quedaron ellos al estar cerca del fibrón? ¿Y cómo estaban antes de cuando estaban? Sí estaban unidos al fibrón por medio de este hilo, pero ¿cómo estaban entre ellos? Estaban separados, estaban lejos de esta fibra, lejos entre ellos. Y al acercarse al marcador, también quedaron juntos entre ellos. ¿Sí? ¿Qué hacen? Pueden sentarse. Esa es la idea de lo que acabamos de leer de William Barclay, es la idea que tiene Pablo al escribir esta carta a los Efesios, cuando dice, unidos a Cristo, es que también deberían terminar unidos entre ustedes. Mientras más lejos estés de Cristo, más lejos estás de aquellos que lo aman. Y mientras más cerca estás de Cristo, más cerca también de aquellos que lo aman. Cuando nosotros leemos el versículo 12, vamos a notar que Pablo utiliza una serie de elementos que son propios de la ciudadanía de Israel y que por medio de ello el apóstol Pablo va a explicar la división que ciertamente existía, la diferencia, la distancia que había entre gentiles y judíos. En el versículo 12 dice, en aquel tiempo, o sea, antes de Cristo, ustedes estaban sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La Biblia latinoamericana, la palabra, usa el título Paz y Unidad en Cristo y traduce, recuerden pues que ustedes, paganos en otro tiempo por nacimiento y considerados incircuncisos por los circuncisos, eso es, los que llevan en su cuerpo una marca hecha por manos humanas, estaban en el pasado privados de Cristo, sin derecho a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas portadoras de la promesa, sin esperanza y sin Dios en medio del mundo. ¿Y cuáles son estos elementos o estas características que menciona el apóstol Pablo y que ilustran la división? En primer lugar, la ciudadanía, menciona Pablo. En aquel tiempo estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Solo Israel era el pueblo de Dios antes de Cristo. Los demás pueblos no. Ustedes se acuerdan, ustedes llevan mucho tiempo leyendo el Antiguo Testamento y recordarán que del único pueblo del que Dios dice, este es mi pueblo, la niña de mis ojos, mi especial tesoro, lo dice solo de Israel. Quien no era ciudadano de Israel, no era pueblo de Dios. Ser israelita era ser miembro de la sociedad de Dios. Era tener una ciudadanía divina y un gobierno divino. Mientras las demás naciones podían decir, nuestro gobernante es fulano o tal o el otro, Israel era el único pueblo que podía decir, nuestro gobernante es Dios. Nuestras leyes provienen del orden divino. Nuestra identidad está en la elección soberana de Dios. ¿Cómo comenzó a existir Israel? Bueno, lo vamos a ver enseguida en los pactos y las promesas. Israel comienza a existir como un pueblo, como una gran familia, un clan, elegida por Dios. Solo Israel podía decir eso.
antes de Cristo. Lo segundo que menciona Pablo son los pactos. Bueno, algunos hablan de 7 pactos, otros hablan de algunos menos. No es tema de discusión hoy, pero está el pacto de Dios con Adán, con Noé, pero una vez elegido Abraham, Dios comienza a establecer pactos con él, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David. Y son pactos siempre dentro de la ciudadanía de Israel. Dios no hizo pactos con otros que no estuvieran en el linaje de Sem, hijo de Noé. Así que los moabitas no tenían pactos. Hay moabitas que se suman, como por ejemplo Ruth, pero no era un pacto con los moabitas. Era que Ruth es incluida al pacto de Israel, por ejemplo. Hay promesas que son solo para Israel. Las promesas, la principal de todas, es el reino mesiánico. Un día vendrá el ungido de Cristo y establecerá el reino de Dios en la tierra. Esa promesa era solo para Israel, para los judíos, y los demás, los gentiles, no tenían esa promesa, ni otras más. La esperanza también era solo de Israel. Las naciones solían tener una idea cíclica de la historia, es decir, ellos consideraban que los eventos mundiales y cómicos se repetían cada cierta cantidad de generaciones. Otros, como algunas culturas cananeas, como los ugaríticos, por ejemplo, pensaban que la historia, ellos eran existencialistas, que la vida termina acá y no hay nada, no venimos de ningún lado, no vamos hacia ningún lado, lo que tenemos es lo único que existe. Pero Israel era la única cultura de aquel tiempo que tenía un pensamiento lineal de la historia, es decir, hubo un origen que está en la idea de Dios y Dios está encargándose del desarrollo de la historia humana y hay un final y hacia allá vamos. Eso les proveía esperanza. Por eso los judíos, los discípulos que eran judíos, le preguntan a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque tienen una conciencia histórica que las otras naciones no tenían y eso les daba esperanza. Tenían esperanza de que el bien finalmente destruirá al mal y que habrá una época de paz por la eternidad cuando Dios juzgue al mal. Los judíos eran el único pueblo que tenía la esperanza de la vida eterna, mientras otros creían en la reencarnación o el existencialismo, como les acabo de decir. Acá morimos y no tenemos más nada. Los judíos sí tenían esperanza de vida eterna. Hay vida después de esta muerte. Y finalmente el último elemento que menciona Pablo allí en el versículo 12 es Dios. Los gentiles, o sea, los que no son judíos de sangre, o sea, nosotros, no teníamos Dios. Dios era solo de los judíos. Bueno, tenía dioses. Los judíos tenían a Ra y toda su serie de dioses. Los caldeos también los tenían, también los etíopes. Pero el único Dios verdadero era el Dios de los judíos. Y los gentiles, los no judíos, no teníamos Dios. Estábamos sin Dios en el mundo. Estos son los elementos que Pablo cita, que para los lectores judíos que están en la iglesia de Éfeso son muy claros, son muy evidentes. Ustedes, nosotros, Cristina, Sofía, Samuel, Gabriela, Lucas, todos los que estuvieron antes y todos los que vinieron después, siendo gentiles, estábamos sin ciudadanía, sin pactos, sin promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todas esas cosas son solo del pueblo de Israel. Pero en el versículo 13 aparece una palabra que a veces es muy buena y a veces es muy mala. Depende que venga después. En el versículo 13 dice, pero, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Paula, date vuelta, mi amor, sentate bien que estás distrayendo a los chicos. Gracias. Ahora ustedes que antes estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos. ¿A qué han sido hechos cercanos? ¿A quién? Es una pregunta. Los judíos también son perdidos en aquel entonces hasta que les no era. No, los judíos tenían lo que acabamos de leer, los judíos tenían su ciudadanía, su identidad, sus pactos, sus promesas. Y no venían Jesús, ellos eran idos. Sí, y lo siguen siendo, ¿no?
es el pueblo elegido antes de Cristo. Israel era la nación exclusiva de Dios. Porque cuando Jesús vino, pasó a las Hades y Sagora había muerto. Esa es una posible interpretación del pasaje de Pedro. Es una posibilidad. Lo cierto es que Israel era la única nación elegida por Dios. De hecho, lo sigue siendo porque Dios no salva países, no salva naciones. La única nación, el único estado que Dios salva como tal es Israel, ¿no? Dios no salva a Argentina o a Colombia o a Inglaterra. Dios salva solo a Israel como nación. Y eran la nación escogida por Dios. Y nosotros estábamos excluidos de todo eso antes de Cristo. Por eso la buena noticia en el versículo 13. Ahora, en Cristo Jesús, ustedes han sido acercados. Y yo pregunté, ¿a qué hemos sido acercados? ¿O a quién? A Dios. Sí, a Dios, pero también al pueblo de Dios. Hemos sido acercados a Cristo, y en Cristo, es la gráfica que usa Pablo a los romanos, ser injertados en la vid verdadera, que en ese pasaje de Romanos 9, no está hablando de Cristo como la vid, sino del pueblo de Israel como vid, y nosotros hemos sido injertados, el olivo silvestre, en el olivo natural. Hemos sido unidos al pueblo de Dios. Los versículos 14, 15 y 16, justamente Pablo va a explicar, se va a explayar sobre esto y va a confirmar esto que estamos diciendo. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No está hablando de una pared como la que habla Isaías, una pared que nuestros pecados han construido entre Dios y nosotros. Los salmos también lo usan. Acá está hablando de la pared intermedia de separación entre los pueblos, y Cristo la ha derribado, aboliendo. ¿Saben lo que es abolir? Anulando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Jesús, Él está creando en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, matando en la cruz las enemistades. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que al ser unidos a Cristo, también somos unidos a los demás creyentes. En este caso, la división que se experimentaba en la iglesia de Éfeso era entre judíos y gentiles. Luego en Colosenses, Pablo también vuelve a citar el tema, hablando de otras divisiones, cuando ahora no hay bárbaros ni escitas en Cristo, ni esclavo ni libre. Son divisiones de la sociedad en la que Pablo vivía, que estaban infiltrándose en la iglesia, como lo vamos a explicar enseguida. Pero el interés de Pablo, tanto en Colosenses como en Efesios, es evidenciar que esas divisiones sociales o de cualquier otra índole en la iglesia deben desaparecer. Meyer traduce este pasaje: la participación en las bendiciones de la teocracia. Los gentiles somos unidos a participar en las bendiciones de la teocracia. Somos admitidos al favor de Dios y se nos permite acercarnos a Él como sus adoradores. Recordemos que antes solo Israel adoraba, lo hacía en el templo de Jerusalén, llevando sus sacrificios, e incluso cuando estaba el templo, no tengo un dibujo acá, pero tenía varios segmentos donde estaba el arca en el atrio principal, y a medida que se alejaba del arca había patios. El último patio, el más alejado de todos, era el patio de los gentiles, o sea, de los que no son judíos. Solo hasta ahí, aquellos gentiles que quisieran conocer y adorar a Dios podían hacerlo, pero con distancia. No podían pasar de allí. El siguiente atrio que le seguía, con ciertos privilegios, pero igual todavía lejos, era el atrio de las mujeres, el patio de las mujeres. Entonces los gentiles no podían pasar del patio hacia el otro. Y había, según Josefo, historiador judío, había una muralla, un muro, una medianera,
de 1,5 metros más o menos, con inscripciones de advertencia y maldiciones hacia los griegos, hacia los gentiles, diciéndoles que si pasaban más cerca, sus vidas caían en maldición y corrían peligro. Estabas excluido, incluso queriendo adorar a Dios. La canción que eligió Samuel para cantar es muy apropiada. Yo la conozco más bíblica, inspirada en Efesios, pero en el capítulo que sigue, donde el Señor dice, un solo Señor, el Señor a través del apóstol Pablo, les está diciendo a los Efesios, tenemos un solo Señor, un bautismo, una fe, un Dios y Padre de todos, en todos, por todos, y a favor de todos. Una fe, un Señor, un bautismo, un espíritu, un cuerpo en Él, una sola esperanza tenemos, un Dios de Padre en todos, amén. Y esa es mi versión bíblica. Así que ahí está entonces el argumento escrito y expuesto. Había una división, había una separación, es real, sí existía, entre judíos y gentiles, pero ahora Pablo está diciéndoles, esa pared, esa división que existía entre ustedes, ha sido derribada cuando Cristo murió en la cruz. En su carne mató las enemistades y ahora ustedes son un solo cuerpo. Desde la mirada de Dios, Él ve en todos los creyentes un solo cuerpo. Hay gentiles y hay judíos, pero Dios ve un solo cuerpo. Hay griegos y bárbaros, era cultos e incultos, podría ser la traducción moderna. Hay ricos y pobres, pero Dios ve un solo cuerpo. Las divisiones que han existido en la sociedad se han filtrado a la iglesia, como mencionamos recién, históricamente, siempre, sigue sucediendo incluso. Durante muchos años las divisiones eran raciales, en una sociedad que estaba dividida racialmente. En las iglesias tenemos el registro tristísimo, la verdad, de que cuando las iglesias recibían a la gente, o en las reuniones, mejor dicho, los blancos se sentaban de un lado y los negros del otro lado, o los blancos al frente, los negros hacia atrás, o en el peor de los casos, iglesias exclusivas para blancos y otras exclusivas para negros. De la colectividad o no, así que si era de la colectividad, era bienvenido, si no lo era, si su apellido es Rodríguez o Pérez, había como un grado inferior. No les estoy hablando de nada que no sepan, ¿no? La sigue habiendo divisiones económicas. De hecho, Santiago tiene que hablar de eso. Imagínense, hace 2000 años ya. Santiago dice, no hagan acepción de personas entre ricos y pobres porque Dios no hace acepción de personas, y había cierta comunidad que estaba mostrando como preferencia hacia los creyentes ricos y menos preferencia hacia los más pobres. Esas divisiones sociales, raciales, económicas, políticas, que se van filtrando también en la iglesia. Y eso constituye la preocupación que el Señor pone en el corazón del apóstol Pablo al escribir, como dijimos al principio, este pensamiento devocional, que no es solo un tratado teológico, sino que Pablo tiene una intención puntual. Es consciente el apóstol Pablo de las divisiones que ya existían en otras iglesias. La carta a los Efesios se cree que es una de las últimas o allá hacia el final de la vida de Pablo. Así que para este entonces Pablo habría escrito, por lo menos, y de esto ya tenemos con certeza, había escrito cartas a los filipenses, a los corintios, las tres, en realidad tenemos una que no tenemos, que se perdió, y había escrito también colosenses. Y en todas ellas, Pablo siempre insiste en, no es el propósito de Dios que estén divididos entre ustedes. ¿Recuerdan Filipenses? Les habla, no estén divididos entre ustedes. A los colosenses, muy parecida a la carta de los Efesios, no son las divisiones el propósito de Dios. A los corintios, ni hablar. En la primera carta a los corintios, de hecho, comienza el capítulo 3 confrontándolo porque primero los halaga y les dice, ustedes han mostrado espiritualidad en muchas cosas, pero en esto no están siendo espirituales, están siendo carnales, porque se pelean. ¿Se acuerdan cuáles eran las peleas de los corintios? Más o menos. Al principio Pablo confronta con que se pelean por los líderes.
yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y dice, son carnales. Carnales significa, se comportan como si no conocieran a Cristo, humanamente pensando de esta manera. Luego se pelean en la cena del Señor, que compartíamos con los jóvenes en el chat. Peleándose porque se tiraban encima de la mesa a comer como si no hubiera mañana, mientras otros se quedaban con hambre y los ricos no se juntaban con esto. Los pobres, a veces cuando hacemos la dramatización de esto en casa con las chicas, estaban ahí los corintios, ¿no? Se juntaban, ustedes ya saben, la Santa Cena era una cena ágape, una reunión fraternal, una comida fraternal, donde había una mesa y ahí se juntaban todos a comer. Entonces había un grupito por acá, grupito por allá, sectores de este, sectores de aquel, y se miraban de reojo, aquellos son pobres, aquellos no, aquellos son judíos, son gentiles, nos juntamos. Y en el momento en que el pastor, el líder, separaba hermanos, en medio de la cena, venía uno con 4 huevitos hervidos, porque era lo que tenía, mientras los otros habían venido con su pollo, sus frutas, y no se juntaban porque no les gustaba cómo era aquel o cómo comía. Y de repente el pastor decía, vamos a tomar un tiempo en medio de la cena, vamos a compartir lo que el Señor instituyó. Ah, sí, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor Jesús. Vamos a partir el pan, que este es mi cuerpo. Sí, Señor, amén. Que cuando sus corazones habían estado divididos hacía 20 segundos. Y Pablo los confronta y les dice, ustedes están actuando carnalmente. ¿Acaso está dividido Cristo? Se pelean por los dones también los corintios, es capítulo 12, donde parece que fuera actual. El Señor a través de Pablo le dice, están discutiendo sobre quién tiene mejores dones, porque los que hablaban en lenguas criticaban a los que no las hablaban, los que no las hablaban criticaban a los que sí, y Pablo le dice, están peleando por cosas que no son importantes. Incluso el texto 1 Corintios 12 comienza diciendo, nadie puede llamar Señor a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Así que hable o no en lenguas, si reconoce a Cristo como su Señor, es su hermano. De hecho, el capítulo 13 de 1 Corintios, que solemos citarlo en los casamientos, no es un pasaje que habla de los matrimonios, habla de la iglesia. Y si ustedes están peleando por los dones de lengua y de profecía, yo les muestro un camino más excelente que es el amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo perdona, todo lo espera. Y después el capítulo 14 habla de la profecía. Y en el medio dice, ámense. ¿Qué hacen peleando? Así que esta realidad de la división de la iglesia es la estrategia más efectiva que ha usado Satanás en la historia. De hecho, la gente que no conoce a Cristo suele recordarnos, ustedes están todos divididos. Y no están equivocados, porque ciertamente lo estamos. Y la mayoría de las veces por cuestiones que no son importantes. Entonces, ¿por qué escribe Pablo esta epístola o este segmento de la epístola? En primer lugar, por las diferencias y divisiones que había entre judíos y gentiles creyentes en la iglesia de Éfeso, en todas las iglesias de Asia, en realidad. Los judíos despreciaban a los gentiles porque ellos, siendo judíos, lo que leímos en el versículo 12, decían, tenemos una calidad de cristianismo mejor que la de ustedes. Ustedes también son cristianos, pero nosotros somos cristianos judíos. ¿No? Entonces venimos del linaje. Tenemos la herencia, los pactos, las promesas, Abraham, Isaac, Jacob, David. Tenemos a Samuel y a Moisés y a Elías. Ustedes, está bien que crean en Jesús, está bien que acepten el sacrificio de Jesús, pero nuestro cristianismo es de mejor calidad que el de ustedes porque somos judíos. Los griegos también menospreciaban a los judíos porque los griegos estaban orgullosos de su cultura, que hasta el día de hoy sigue siendo, nuestro idioma, viene de ahí. Entonces, los griegos también menospreciaban a los judíos porque decían, nosotros somos una calidad superior de cristianismo. ¿Por qué tenemos a Platón, Sócrates, Aristóteles, Epiménides? Tenemos historia, tenemos lenguaje, la cultura mundial, la Biblioteca de Alejandría, el idioma que se habla, la organización en manzanas, la democracia, son todos inventos nuestros. Ustedes son cavernícolas en comparación con nosotros. Nuestro cristianismo es mejor porque es más pulido, es más pensante, es más culto. Qué pavada por la que discutían, ¿eh? Y cuando traían esas divisiones a la iglesia, entonces se generaba lo que se ha generado históricamente, que la iglesia se terminaba
partiendo. Preocupación urgente del Señor que se la transmite a los autores del Nuevo Testamento. No debe la iglesia nunca estar dividida. Salvo que ustedes recuerden rápidamente algún pasaje donde el Señor diga, me parece bien que la iglesia se divida. Algunos en una mala interpretación del texto de 1 de Corintios, donde Pablo dice, es cierto que algunos salieron de nosotros, era necesario para que se haga evidente. No dice que está bien que haya división, dice era inevitable que algunos salgan, porque se evidenciaba que no eran de nosotros, pero no está contento por lo que está pasando. ¿Se acuerdan algún pasaje donde el Señor diga que dividir la iglesia es algo bueno? ¿No? Vayan pensándolo mientras tanto, si ustedes se lo acuerdan, me lo cuentan. Así cambio mi doctrina y mi predicación. La primera preocupación de Pablo. No está bien. No es bueno, es una amenaza real y constante. La segunda preocupación, la segunda razón por la que Pablo escribe, es que no puede concebir, no puede entender que habiendo Cristo anulado diferencias tan grandes, había un pueblo que era ciudadanía de Dios y había gente que no lo era. Había un grupo de personas que tenía un pacto y había otros que no lo tenían. Había un pueblo que tenía la promesa del Mesías y otro que no lo tenía. Eran diferencias eternas, enormes que ninguna persona podría haber resuelto jamás. Pablo dice, Cristo resolvió esas diferencias profundísimas entre ustedes. ¿Cómo puede ser que habiendo Cristo sanado esa división, ustedes generen divisiones por cosas tan secundarias y superficiales? ¿Cómo puede ser que no entiendas que el mismo espíritu que habita en vos, habita también en aquel otro? Vos sos gentil y él es judío, pero ambos poseen el mismo espíritu de Dios. ¿Cómo es posible que no entiendas que el nombre que él invoca como Señor sobre su vida es el mismo nombre que vos invocás como Señor sobre tu vida? Y piensa distinto y tiene algunas costumbres diferentes, pero Cristo es el mismo en ambos. ¿Cómo puede ser que estén peleando por cosas tan secundarias en vez de preservar la unidad de aquello tan importante que Dios ha logrado en Jesús? Ya vamos a ver en el capítulo 3 de Efesios cómo Pablo vuelve a retomar este tema al dar un golpe sobre este asunto y volver a colocar este punto. Entonces, teniendo esto en mente y en el corazón, Pablo dice, así como les hablé de elementos de separación, cosas que los distanciaban, también quiero que vean que hay cosas que los unen. Y las vamos a leer como Pablo las enumera. En primer lugar, en el versículo 13, Pablo habla de un sacrificio en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sabe lo que costó la unidad de la iglesia? ¿Saben lo que costó la unidad de la iglesia? ¿Sí? ¿Saben o no? Si la saben, digan. ¿Qué costó? ¿Cuánto costó la unidad de la iglesia? La sangre de Cristo. ¿Saben lo que hacemos con la sangre de Cristo cada vez que dividimos la iglesia? Ellicott dice, en virtud de la persona y del acto de mediación. La sangre de Cristo que fue derramada no para mi salvación, sino para nuestra salvación. La unidad de la iglesia costó la sangre de Cristo. Segundo, versículo 14. Una paz y un pueblo, porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. Siguiente elemento, versículo 15. Un solo hombre o un solo cuerpo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. El concepto de cuerpo de Cristo es súper interesante, es propio de la teología paulina y aparece varias veces en sus cartas.
Lo vamos a ver más adelante. Versículo 16. Una cruz como símbolo de la fe que profesamos. Versículo 17. Un evangelio. Cuando dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz, la palabra que se traduce buenas nuevas es la palabra evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Vino y anunció el evangelio de paz. Hay un evangelio predicado y es el evangelio que Cristo es, que Jesús es el Cristo prometido, que Dios es uno en tres personas, que solo Jesús es el medio para la salvación. Ah, pero aquellos son griegos. Pero ¿qué predican? ¿Cuál es el evangelio? ¿Predican que Cristo es el único medio para la salvación? ¿Predican que Cristo es Dios encarnado? ¿Que nació de María Virgen? Sí, es el evangelio, es el mismo entonces. Un mismo espíritu, versículo 18, un mismo espíritu y un Padre. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Enumero los elementos de unidad que Pablo cita aquí. Un sacrificio, el de Cristo, una paz y un pueblo, un solo hombre, una cruz, un evangelio, un mismo espíritu y un Padre. Hace un tiempito atrás estábamos en Salta. Yo charlaba acerca de un tema parecido con un pastor colega, amigo, acerca de la importancia de la unidad. Salta tiene 70% de las iglesias surgidas de una división con una anterior, es un montón. O sea, de 100 iglesias, 70 no han sido plantadas por una misión, son el resultado de la división. Una muy mala manera de empezar una iglesia. Y hablando del tema, le decía, hay que reconciliarse, no, le podemos mentir a la gente, no al Señor. Si Dios bendice la unidad, no podemos esperar bendición de Dios en la iglesia si falta unidad. Es 2 más 2 es 4, ¿no? Y entonces él me decía, no, dice, y en un momento de la charla me decía, no se puede convivir con el pecado. Hablando de esta otra congregación, ¿no? Entonces le digo, hay dos cosas al respecto. En primer lugar, tenemos que estar seguros de que lo que decís de ellos es pecado. Porque si son solamente cosas con las que no está de acuerdo, es pecado. O sea, la Biblia lo prohíbe, niega la fe en Cristo, daña la moral y el testimonio del Evangelio. Y a veces le llamamos pecado a cosas que no lo son. O sea, la verdad son cosas que yo no las veo igual, pero pecado. Bueno, en segundo lugar, ¿estás de acuerdo? ¿En serio no se puede convivir con el pecado? Porque tendríamos que comenzar a echar muchos de los miembros de nuestra congregación. Pues no. Es más, a tu hijo cuando peca, lo echás de tu casa, le cerrás la puerta y no lo dejás volver. ¿Tu hijo peca o no? Y le decís, en mi mesa no comes, porque no puedo convivir con el pecado. No, pero es mi hijo. Bueno, y esos son tus hermanos. En Cristo, por la sangre que Él derramó, ¿cuál es la diferencia? No es lo mismo, claro que no. Los hijos quedan acá, los hermanos en Cristo todavía continúan en la eternidad. Entonces, podemos hacernos algunas preguntas como para concluir el asunto. Obviamente no me las tienen que contestar, son preguntas solo para pensar, perdón. ¿Qué barreras me están separando hoy de mis hermanos? Esto que decimos siempre, ¿no? Lo primero que tengo que saber, ¿es mi hermano en Cristo? ¿Es mi hermano en Cristo Jesús? Porque si es mi hermano, no hay razón para que yo esté distanciado de él o de ella. No hay ningún justificativo. Es mi hermano en Cristo. Entonces, ¿qué barrera me separan hoy de mi hermano? Bueno, ahí podemos poner prejuicios, heridas. Me sentí traicionado, me ofendió, le pedí ayuda y no vino. Ese tipo de cosas que me distancia. ¿Se les ocurre alguna otra barrera que nos separe? Segundo, ¿por qué creo que Cristo no puede derribar esas barreras? Está como implícito, no siempre lo decimos, pero en general nuestra falta de búsqueda de unidad conlleva una idea de que Cristo no puede derribar lo que nos divide.
No sé. Entonces decimos, no se puede tener unidad con Guillermo y con Nahuel. Son 20 años de diferencia entre ellos y yo, bueno, más o menos. 15. Son 15 años de diferencia, yo soy de Salta, bueno, y ella también, ellos de Misiones, hay tantas cosas, es imposible. ¿Por qué es imposible? Si la intención de Cristo es la unidad, ¿por qué creo que es imposible? Tercero, la unidad de la iglesia, que ya queda demostrado que es una prioridad para el Señor, una prioridad urgente. De hecho, hay tanto que decir al respecto. Si recordamos cuando Jesús estaba orando por sus discípulos antes de ser arrestado, antes de emprender su camino hacia el Getsemaní, Juan capítulo 15 al 17, Jesús comienza una oración, y sobre todo la del capítulo 15, esa sección, es una oración donde la prioridad del clamor de Cristo es la unidad de la iglesia. A tal punto que es allí donde encontramos ese famoso versículo que dice que sean uno para que el mundo crea. Dicho eso, ya que la unidad de la iglesia es una prioridad para el Señor, la pregunta ¿es la misma prioridad para mí? O sea, ¿me preocupa la unidad de la iglesia? ¿Está entre mis motivos de oración frecuente? ¿Es algo por lo que he estado trabajando durante los últimos 5 años? La unidad de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de la congregación Pacto de Gracia, ¿no? Hablo de la iglesia de Cristo. La última pregunta, ¿qué puedo hacer y qué estoy dispuesto a hacer por la unidad de la iglesia? Son dos preguntas parecidas. ¿Qué puedo hacer por la unidad de la iglesia? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer? Porque a veces tenemos la primera, no la segunda. Hay cosas que podría, pero no estoy dispuesto a hacerlas. Señor, gracias te damos en esta hermosa mañana que nos has regalado, ya casi al mediodía. Es tan lindo poder comenzar la jornada meditando en tu palabra y terminar la semana meditando en tu palabra. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu gracia, nosotros no estaríamos acá. Estaríamos durmiendo en casa después de haber pasado el sábado en el vacío, en la broma, en el sinsentido. Nuestros hijos estarían tal vez volviendo ahora del boliche. ¿Qué hicimos mejor que otros? Simplemente fue tu gracia, tu elección, que nos salvaste de una vida sin pecado y nos trajiste a tu reino de luz. No solo para esperar ir a tu presencia cuando vengas a buscarnos, también nos has unido al cuerpo de tu amado Hijo Jesucristo, que alrededor del mundo y a lo largo de toda la historia ha llevado adelante la predicación del Evangelio. Gracias, Señor, por hacernos parte de la misma iglesia de la que Pedro, Juan, Santiago, Judas son miembros también. Somos hermanos de ellos. También nos has hecho parte y somos hermanos de héroes como Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino, Martin Luther King. Somos hermanos de aquellos que están predicando el Evangelio en Irak, en el Congo, en Afganistán. De aquellos 70 que fueron ejecutados en una iglesia, también son nuestros hermanos. Somos hermanos de la iglesia congregacional en calle Francisco de Aro, en Urdinarrain. Somos hermanos de la iglesia Sendas de Amor, del pastor Walter de Cuadra. Son nuestros hermanos también. Te damos gracias por ellos y por la bendición de ser parte de un solo cuerpo. Te pedimos que nos ayudes a crecer en el entendimiento de cómo ves a tu iglesia y que podamos verla de la misma manera. En el nombre de Jesús. Amén.